el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, quien hoy cumple 10 días en calidad de prófugo. Para hablar de este tema, quiero saludar esta noche al diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana. Diputado, buenas noches. Francisco Munizaga lo saluda. Muy buenas noches, estimado Francisco. Un saludo para todo el país, a través tuyo y a través de Detrás de la Verdad. Desde la sede de gobierno, atento a todas tus preguntas. Diputado, se conoció hoy, y en Detrás de la Verdad lo hemos reflejado, que la hija de la ex ministra de Desarrollo Rural de Evo Morales trabajaba en migración y fue la persona que facilitó el pasaporte a Sebastián Marcet, claro, con el nombre en portugués, como si fuera de nacionalidad boliviana, aún con nombre en portugués. ¿Cómo reciben ustedes esta información en sentido que la documentación que se fraguó o que se entregó a Marcet en el año 2019 ya fue hecha durante la gestión de Evo Morales y la gestión del exministro Carlos Romero? Bueno, en una investigación seria por parte del Ministerio Público, evidentemente ya se la debería haber citado a declarar, ¿no?, a esta señora, que es la hija de Nemesia Chacoyo, como bien dices, y que ha trabajado y creo que sigue trabajando en migración en Montero, ¿no?, en la Dirección de Migración Departamental de la ciudad de Montero, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto que lo que corresponde es que la investiguen a la hija de Nemesia Chacoyo, que por cierto es la misma que en el año 2015 el ex candidato a la presidencia, Samuel Doria Medina, denunció como la madre de supuestamente un hijo o hija de Evo Morales. No sé si te acordarás de eso. Samuel Doria Medina en el año 2015 sacó el certificado de nacimiento justamente de esta mujer con Evo Morales, que habrían tenido un hijo, ¿no? Entonces es más escandaloso todavía. Y además es increíblemente escandaloso que la prima de la hija de Nemesia Chacoyo, Roxana Achacoyo, trabaja en la fiscalía. Actualmente trabaja en la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder investigar de manera clara? ¿Cómo vas a poder investigar de manera eficiente? ¿Cómo vas a poder investigar de manera transparente a una persona que tiene una pariente que trabaja en este momento en la Fiscalía General? Si es que todo el poder del aparato judicial y además del poder que seguramente sigue teniendo Nemesia Chacoyo, se juntan para poder de alguna manera proteger a esta mujer, ¿no?, que muy probablemente no ha hecho las diligencias correspondientes para poder preguntarle a una persona como Sebastián Marcet, que es un extranjero, con qué motivo está saliendo del país, cuáles son sus antecedentes, como corresponde, pues, en migración con un extranjero que vive en Bolivia, y además que tiene la culpa también el CEGIP, ¿no?, que le ha otorgado un carnet con un nombre falso a un narcotraficante que movió más o menos $500 millones, que se sepa, en concepto de tráfico de drogas por la ruta del narcotráfico que ya todos conocemos, y que él era uno de los altos capos en nuestro país. Estamos hablando de un pequeño Pablo Escobar o de un pequeño Chapo Guzmán en nuestro país. Cuando hablamos de Marcet, no estamos hablando de una persona cualquiera, es un pez gordo en el narcotráfico, y esta señora no ha hecho su trabajo de poder hacerle las preguntas que corresponde antes de otorgarle, pues, un pasaporte que le permitiría ir y venir como Pedro y entrar y salir como Pedro por su casa de nuestro país a Sebastián Marcet.
¿no es verdad? Algunos antecedentes se tiene que preguntar a cualquier extranjero que quiera solicitar documentación boliviana para poder entrar y salir de nuestro país, ¿no es verdad? Y obviamente yo lo había dicho en alguna oportunidad, y esta podría llegar a ser inclusive una prueba suficiente más de que lo que yo he dicho hace mucho tiempo podría ser cierto, ¿no? Que el cartel de Chapare justamente es el que podría estar protegiendo a Marcet, y esta podría llegar a ser una prueba de aquello, porque una fiscalía serio, un ministerio público serio, la cita a declarar a la señora mínimamente y como máximo probablemente aprenderla de inmediato hasta que se esclarezca el caso, porque no es una persona cualquiera, estimado Francisco, no es una persona cualquiera, es la hija de una ministra de un expresidente, ¿no es verdad? Entonces, por tanto, obviamente, en este caso sí estaría justificada probablemente una detención inmediata de esta señora, ¿no? Decía que la prima de Rebeca estaría trabajando en la Fiscalía General. Efectivamente, Roxana Achacoyo estaría trabajando en la Fiscalía General. ¿Y usted cree que a raíz tal vez de esta situación y las influencias que se pueden llegar a manejar es que de repente por eso la investigación no había llegado hasta este punto? Es una probabilidad, habrá que ver con el señor Juan Lanchipa si es que la Fiscalía General está haciendo su trabajo diligente y no se está prestando a ninguna mañudería, digamos, en cuanto a nepotismo, ¿no es verdad? Porque sabemos que estas señoras están completamente protegidas por el clan Achacoyo, ¿no? Hay que recordarle a la población, obviamente, de que Nemesia Achacoyo no solamente ha sido la ministra de Evo Morales, y también algunos, digamos, más picantes dicen que es su suegra, ¿no? Eso lo tendrá que corroborar Samuel Doria Medina, que es el que hizo la denuncia, ¿no? A pesar de que no se la desmintieron, pero además esta señora no solamente es hija de una exministra de Evo Morales, sino que ha sido una exministra que en su momento ha sido aprendida, ¿no? Y que ha tenido mucho que ver, pues, con el caso Fondo Indígena, de un desfalco multimillonario al Estado, ¿no es verdad? Que ha tenido serias consecuencias y muchos aprendidos y muchas personas que han sufrido porque Nemesia Achacoyo no ha sido encarcelada de la manera que corresponde, sino que personas que simplemente eran funcionarios y seguían órdenes en el caso Fondo Indígena han sido aprendidos durante años, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, pues, por supuesto que esta gente tiene mucha protección, tiene muchos contactos, tiene mucha gente detrás de ellos, ¿no? Negocios turbios. Sabemos que ahí se va a su hacienda a esconderse Nemesia Achacoyo, que es por San Ignacio de Velasco, esto lo estoy diciendo para todo el país, y que es de más o menos 500 hectáreas. El ranchito que se gasta la señora Achacoyo, no sé cómo habrá con un sueldo de ministro que es más o menos de 25,000 bolivianos, no creo que se pueda haber comprado en ese periodo de tiempo de manera limpia una estancia de una finca de 500 hectáreas en San Ignacio de Velasco, ¿no? Yo quiero compartir con usted esta imagen, vamos a observarla. Este es el documento que que emite la responsable de migración en la defiliación de pasaportes en Montero. Estamos hablando de Roxana Barbosa, que usted puede observar en la parte inferior, en el casillero de la izquierda, está la firma de Gabriela Sousa y a la derecha está la firma de Rebeca Barbosa. ¿Por qué me quedo en este detalle? Porque la parte superior dice: declaro haber revisado y constatado que los documentos presentados por la ciudadana o el ciudadano se encuentran vigentes y solo requeridos por la normativa actual para el inicio de su trámite.
Esto es lo que ha certificado Rebeca Barbosa Chacoyo al momento de realizar el trámite respectivo para la otorgación del pasaporte a Gabriel de Sousa, más conocido como Sebastián Marcet. Entonces, diputado, yo le consulto, si la funcionaria, en este caso hablamos de Rebeca Barbosa, está certificando que todo lo presentado por Gabriel de Sousa corresponde a la verdad, estamos hablando mínimamente ahí de un incumplimiento de deberes. Un incumplimiento de deberes y obviamente varias responsabilidades de orden administrativo y de orden penal, ¿no es verdad? En contra, pues, de la hija de Nemesia Achacoyo, la señora Barbosa Achacoyo, ¿no es verdad? Ella tenía la responsabilidad justamente de no solamente revisar los datos, los antecedentes de Sebastián Marcet con el nombre que se puso falsificado o falso, sino también ante cualquier duda, obviamente, pues también consultar con las instituciones correspondientes, como ser el CEGIP, pues, ¿verdad? El Servicio de Identificación Personal. Y ahora, si nos queremos poner un poco más quisquillosos con la información o con la investigación, una fiscalía seria también tendría que investigar al CEGIP de aquella época. Estamos hablando del año 2018, cuando ha entrado a ingresar a la que se llama a la Dirección de Migración Barbosa Chacoyo. ¿Y quién ha sido el que ha montado justamente el servicio de identidad, el Servicio General de Identificación Personal en Bolivia, que ya no es parte de la policía? El señor Costa. ¿Quién es el señor Costa? El que ha sido después vocal del Tribunal Supremo Electoral cuando se produjo el fraude del año 2019. Entonces, y que ha sido el autor de generar el padrón biométrico electoral que todo el mundo cuestiona el día de hoy, ¿no es verdad? Entonces, se estarían entregando a narcotraficantes identificaciones falsas por parte del CEGIP. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. El CEGIP, ¿qué responsabilidad tiene de estar entregando documentación falsa y estar entregando identidades falsas a narcotraficantes? Eso hay que indagarlo. Nosotros obviamente vamos a presentar a la Fiscalía para que no digan que la oposición simplemente mira de palco, que la oposición no hace nada, que la oposición simplemente está viendo de espectador cómo se pelean en el oficialismo, ¿no? Por el caso Marcet y otros, sino que nosotros vamos a presentar toda esta información ante la Fiscalía, ¿no? Para que inicie las investigaciones de oficio. Tengo entendido que han anunciado que van a iniciar la investigación de oficio a la hija de Nemesia Chacoyo, pero bueno, nosotros vamos a colaborar con elementos y carga probatoria que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con el contrato, el memorándum de contrato de la señora Barbosa Chacoyo en la Dirección de Migración de la ciudad de Montero, del departamento de Santa Cruz. Obviamente, el documento que justamente estás en este momento mostrando, que justamente corrobora que Barbosa Chacoyo tiene responsabilidad directa y que podría ser de tipo penal por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Obviamente ha faltado a distintas articulados y reglamentación de la ley SAFCO y obviamente pues le podrían estar esperando serias consecuencias si es que la citan a declarar y yo creo que mínimamente debiera ser puesta en aprehensión por las autoridades, ¿no? Recordemos que en días pasados un funcionario del Ceresi que emitió el certificado de nacimiento fue llevado detenido preventivamente a la cárcel de Palmasola. El funcionario de migración en el Beni que
permitió o entregó el documento de laboral, de permiso laboral a Sebastián Marcet en el Beni, también fue conducido a la cárcel a raíz de ese ilícito. Y es más, la directora de Migración dice en la actualidad de que fueron corrompidos, que el funcionario que emitió ese certificado de trabajo o esa autorización de trabajo había sido corrompido por una persona mano derecha, persona de confianza del ex ministro Carlos Romero. Y ahora terminamos, por llamarlo así, un circuito donde llegamos a Montero, donde la hija de una ex ministra muy cercana también a Carlos Romero se ve involucrada con esta firma de este documento. Ante todo este conjunto de evidencias, ¿usted cree que debe ser citado a declarar también Carlos Romero? Por supuesto. Carlos Romero debe ser citado a declarar por este caso y por varios casos. Es decir, se le debería abrir un cuaderno con un prontuario bastante largo a Carlos Romero, porque hay que recordar que Carlos Romero es el ministro del Interior que más narcovínculos ha tenido desde la época de García Mesa. Es decir, desde la época de las dictaduras, desde la última dictadura de nuestro país, y obviamente con creces por demás en la época democrática de nuestro país, ¿no? Carlos Romero puede hacerse al capito y decirle al ministro del Castillo, yo te lo busco a Marcet y yo te lo encuentro a Marcet, tú no puedes hacerlo. ¿Con qué moral está hablando Carlos Romero? Si es que él ha sido uno de los ministros de gobierno. ¿Quién más ha sido ministro de gobierno en la época de Evo Morales? Ha sido Hugo Moldis, que no ha durado ni un segundo por incompetente, y ha sido Sacha Llorenti, que por lo único que se le recuerda es por la masacre de Chaparina. Entonces, con la gente del Timis. Entonces, Carlos Romero ha estado en ese cargo más que absolutamente nadie en la época de Evo Morales, y en la época de Morales tiene otro prontuario, es decir, se puede hablar de el comandante Nina, se puede hablar del caso Sanabria, se puede recordar el caso del narco Amauta, se puede recordar montones de situaciones en las que Carlos Romero era el ministro del Interior y por supuesto los vínculos con el narcotráfico del Palacio de Gobierno eran incontables, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carlos Romero, mira, probablemente te estás metiendo en la boca del lobo al querer tratar de cruzar con tus declaraciones a Eduardo del Castillo, que esta no es una defensa de Eduardo del Castillo, ni mucho menos en esta coyuntura, pero realmente no tienes que tener ni un miligramo de ética para estar diciendo que otros gobiernos son narcogobiernos y el tuyo, que ha sido el más acusado por narcotráfico, donde Marcet ha estado en su auge, porque con Romero sí que estaba en su auge, este narcotraficante, realmente no tienes que tener sangre en la cara pues para emitir este tipo de declaraciones, ¿no? Deberías, Romero, quedarte callado y esperar que no te citen a declarar, porque realmente si Marcet ha podido campear a sus anchas aquí en Bolivia, hay una responsabilidad también de Carlos Romero, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad y estaremos atentos al avance de las investigaciones que realiza el Ministerio Público